El video anterior empecé diciendo que había un libro que todo mundo ignoraba y para no ser menos tampoco yo di el nombre. Basado en la historia, es el libro de Flavio Josefo, Las guerras de los judíos. Todos mencionan, historiadores, mencionan el libro Antigüedades Judías. Pero la guerra de los judíos, o las guerras de los judíos, depende de la editorial, nadie lo menciona, nadie habla de eso. Pero hay un Jesús histórico, hay un Jesús verdadero, un verdadero Mesías que nos aparece en la historia. Y para entender el lenguaje de la Biblia, lenguaje crudo que viene en el Nuevo Testamento, que los religiosos no lo mencionan desde luego, no necesitamos haber sido militares, haber sido educados en el ejército. Con ser patriotas, con amar la tierra donde nacimos, es suficiente. Hablamos de los judíos, pero no todos pensaban igual, ni piensan igual. No todos sentían igual, ni sienten igual. Algunos judíos son solo de religión, no de corazón. Y es la diferencia entre Jesús, el Jesús Mesías verdadero, el de la historia, a los otros Mesías. Cuando lo vemos que recita el Shema Israel, si le decimos nosotros Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Tzidkeinu, Adonai Yeshuateinu. Está hablando de su Dios. Escucha, Israel, tu Dios es uno, e pluribus unum, de todos, uno es tuyo. Tu Salvador, sobre todo eso, tu Salvador. Solo entendiendo eso, y repito, no necesitamos haber sido educados en el ejército o dedicarle muchos años de su vida al ejército para sentir esa vibración que siento yo cuando escucho el himno mexicano, el himno nacional mexicano. Mexicanos, al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón. Preparen las armas, es lo que dice, preparen las armas, luchen. Pero todos lucharíamos por nuestra patria, necesitamos sentirla. Y hubo un Jesús en la historia, y lo leemos aquí en las guerras de los judíos, hubo un Jesús que tuvo esa sangre, ese valor, ese corazón. Vamos a la historia a buscar ese Jesús, el Jesús Mesías, oculto por la iglesia, porque la iglesia empezó a vivir del verdadero, lo convirtió en Dios y vivió del mito. Ha vivido del mito. En la historia vemos que cuando Vespasiano llega al área de Galilea, se entrevistó primero con ¿quién? Herodes Agripa, el rey que ellos habían puesto ahí y que era muy querido y respetado por todos los judíos. En todo esto no vamos a encontrar ningún ataque contra Herodes Agripa. Contra el templo, sí. Si vimos en el video anterior que a Jesús, el Jesús profeta, que profetizó la destrucción del templo, fue llamado o tratado como un loco, lo mismo que hablan los evangelios del Jesús religioso, el de la religión, que fue llamado loco, que decían que estaba endemoniado, que mandaron traer a su familia para que se lo llevaran, y ya vimos por qué en el video anterior. Vamos ahora con el otro Jesús, porque de muchos se compone uno. Pues bien, cuando llega Vespasiano a Galilea, cuando se entrevista con Herodes Agripa, este le compartió su riqueza para subsidio de sus tropas. Obvio lo recibió, para eso estaban esos reyes títeres. Vespasiano pasó su ejército del puerto de Cesarea a la Cesarea de Herodes Filipo.
Voy a grandes rasgos porque si no sería muy extenso hacer un resumen de esta historia. Marchó a sofocar la revuelta de Tiberíades y de Tariquea. Después de sofocar la revuelta y ya pacificadas, las entregó a Herodes Agripa. Llegó con su ejército a pacificar un área siempre problemática, la Galilea. Todos los mesiánicos de esa época surgían, ¿de dónde? De Galilea, de esa área. Pero nunca atacaron a Herodes, jamás. Con 3 legiones apostadas a 30 estadios de la ciudad de Tiberíades para que fuera visto por los rebeldes. Era un ejército, no asesinos. 3 legiones y las formó ahí para que lo vieran a qué se enfrentaban. Una. Y otra, era cuestión de honor. La guerra en esos tiempos era una cuestión de honor. Si hubieran salido todos los ejércitos judíos a enfrentarlo, ellos iban dispuestos a luchar y morir. Eran soldados profesionales. Ese lugar en el que formó a sus tropas se llamaba Cenabris y envió al decurión Valeriano con 50 hombres de caballería intentando pactar con la paz con los rebeldes. Quería pactar la paz. Y esperaba, como digo, que se tratara de una guerra formal y que salieran los hombres, el ejército judío, a luchar contra ellos. Que todos salieran a luchar o que enviaran mediadores para tratar con los suyos y pactar una paz, una posible paz, o si no se llegaba a un acuerdo de paz, entonces pactar como hombres de guerra que eran, pactar la hora y el lugar donde se iban a enfrentar. Esto lo hemos visto en películas antiguas y jamás nos preguntamos por qué con los judíos no pasó así. No esperaba que se refugiaran en las ciudades y que tomaran como escudo a mujeres y niños. Eso fue lo que hicieron los judíos. Desde la guerra de los macabeos, vemos ahí que los macabeos utilizaron, ahí nació históricamente lo que hoy se conoce como guerra de guerrillas. Ataques simultáneos en 1 o 2 partes, 3, el terrorismo y desaparecerse. Volarle el cuello a personas prominentes y luego huir, irse de ahí, esconderse. Con los macabeos apareció eso de la guerra de guerrillas y ahí surgió que las víctimas de parte de los guerrilleros se les llamara sacrificio, que hoy lo practican los musulmanes y también algunos judíos, israelíes más bien. No cabe aquí el argumento de que los judíos no los enfrentaron porque eran mejor entrenados, eran profesionales, que estaban mejor armados. No cabe ese argumento, porque en ese caso, ríndete, entrégate, pero no lleves al matadero a tus mujeres y a tus hijos, ni tu vida misma. Porque ellos, como repito, no eran asesinos, no llegaron a hacer matazón de gente nada más porque sí. Iban a sofocar revueltas, pero querían enfrentarlos como hombres de guerra. Que salieran o se rindieran, pactar una paz. Por eso, y en estos hechos, podemos entender las palabras de Jesús en los evangelios. La crítica que Jesús hace a los judíos, su pueblo, su religión, es muy fuerte. Jesús, en otras palabras, ¿qué dice? Lucha o ríndete, pero no uses a las mujeres y los niños. ¿Cómo lo ponen en los evangelios? Muy tierno, muy dulce. Dice ahí, y nos lo tergiversan todo, nos marean con sus rollos, con sus falsedades, con sus mentiras la iglesia, que Jesús decía, está escrito en los evangelios, se repite en muchas partes,
El que no aborrezca a su padre y a su madre, el que ame más a sus hijos que a mí, no es digno de ser mi discípulo ni de entrar al reino de los cielos. Jesús contra la familia. Jesús promoviendo, predicando el odio contra la familia, contra tus mismos hijos. No. Es que él sí luchó como hombre, sí se enfrentó como hombre a ese ejército. Él y sus seguidores, y fueron miles. Según la historia fueron miles. Según la Biblia, nadie lo siguió, nadie murió con él. El Jesús histórico es diferente. Él predica contra su familia, su madre, su padre, sus hijos. No, lo que pide él es que los dejen, que sean ellos los hombres los que salgan a luchar. Qué diferente es ese concepto. Cuando Valeriano desmontó, que era el mensajero de Vespasiano, desmonta, ordena a sus soldados que desmonten también, llevaba 50 soldados con él, para pactar con los judíos. Pero los judíos los atacaron. Los atacaron, dice literalmente en el libro. Antes de que pronunciara palabra, Valeriano, los sediciosos corrieron contra ellos con armas para atacarlo. Tenían como capitán a uno llamado Jesús, hijo de Safat, jefe de esta banda de ladrones. En griego, latroni, creo que ya lo traté en otro video, latroni no es lo que nosotros entendemos por un ladrón que anda robando aquí y allá. Latroni eran hombres de armas y que servían, siendo fariseos muchos de ellos, familiares de sacerdotes a otros y mercenarios algunos. Eran hombres de armas que custodiaban a la gente rica, a los nobles de Judea. Esos eran latroni, no ladrones como nosotros lo entendemos. Pues Jesús era un líder de esos latroni. Valeriano y los suyos regresaron al campamento dejando los caballos que fueron tomados por los hombres de Jesús y llevados dentro de la ciudad. Como un trofeo se los llevaron, como rehenes. Los habían echado a correr, echaron a correr a los romanos, era un triunfo. Pero los ancianos del pueblo salieron a reunirse con Vespasiano y con Herodes Agripa, obvio, el rey, suplicando que no tomara la ciudad. Estamos hablando de Tiberíades, y que los perdonara. Jesús y sus seguidores se fueron de Tiberíades a Tariquea. Los ancianos del pueblo abrieron las puertas de la ciudad a Trajano, que había sido enviado por Vespasiano, y lo recibieron con gritos de alegría y llamándolo Salvador, Yeshoteinu, benefactor de ellos. Para que el ejército romano se pudiera mover con facilidad por la ciudad, la puerta era pequeña, derribaron los judíos parte de la muralla y agrandaron la puerta. Vespasiano había destacamentado sus tropas entre las ciudades de Tiberíades y Genezaret. Los nombres se repiten en el Nuevo Testamento, por eso es importante analizarlos. Colocó a sus tropas, a su ejército, entre estas dos ciudades, Tiberíades y Genezaret. La ciudad de Genezaret había sido reforzada por el autor del libro, por Flavio Josefo. Al principio de la rebelión, recordemos que él cambió de bando, vio la luz de la muerte. Pues esta ciudad había sido reforzada por Josefo al principio de la rebelión, colocando barcas, esto es importante, barcas aparejadas en el lago de Tiberíades, para que, si eran vencidos por tierra, se pudieran refugiar en ellas y salvarse. Estaban provistas de armas para que, si fuera necesario, pudiesen pelear en el agua. Sus armas eran piedras. Estando los romanos ocupados en asentar y fortificar su campamento, Jesús y sus seguidores
sin considerar la multitud de sus enemigos ni las fuerzas y el uso ordenado de sus armas, salieron contra ellos. Se habían envalentonado y estaban dispuestos a dar su vida. Claro, cuando hablamos de un guerrero que está dispuesto a dar su vida, es porque está más que dispuesto a llevarse muchas por delante, a todo aquel que pueda asesinar. En la primera arremetida de Jesús y sus seguidores dispersaron a los que edificaban el muro y derribaron alguna parte de lo que estaba edificado. Pero viendo que los soldados que dentro estaban se preparaban para la lucha, antes de sufrir y padecer algún mal, se recogieron con los suyos. Los romanos los persiguieron y los forzaron a refugiarse en las barcas que había colocado antes Flavio Josefo. Dentro del agua, dice ellos, allá en el lago. Con ellas avanzaron dentro del lago hasta una distancia donde no pudieran ser heridos con las flechas de los romanos. Echaron áncoras y juntando las naves a modo de falange, como que suelen hacer los escuadrones para combatir a sus enemigos. Algunos seguidores de Jesús quedaron en la llanura cerca de la ciudad. Envió allá Vespasiano a su hijo con 600 soldados escogidos. Los judíos eran muy numerosos, eran miles y miles. Por lo que antes de entrar en batalla, Tito pidió refuerzos a su padre. Vespasiano arengó a sus tropas con un discurso diciendo, entre otras cosas, en la guerra no vence la cantidad de hombres, sino el valor, aunque sea de pocos. Estos pocos se pueden ordenar fácilmente y ayudarse unos a otros. Los grandes ejércitos reciben más daño de sí mismos que de sus propios enemigos. Fue lo que ocurrió después en Jerusalén a los judíos. Dice ahí después emperador, los judíos se mueven por audacia, por ferocidad y desesperación de sus propios entendimientos y dureza de corazón. Como guerreros, los judíos no se ganaban mucho aprecio al utilizar a mujeres y niños como muralla. Ya lo vimos en el video anterior, como a 6,000 mujeres y niños los pusieron en uno de los pórticos, el último que quedaba en el templo, para que con su sangre pura, inocente, acudiera a Dios a defenderlos. El fanatismo jamás ha servido para nada bueno, jamás servirá. Bueno, aquí dice en el discurso, los judíos se mueven por audacia, por ferocidad y desesperación de sus propios entendimientos y dureza de corazón. Cuando todo es muy próspero, suelen ser muy valerosos, pero por poca resistencia que sientan, el empuje es disminuido y todo les falta. Partió Tito al frente de sus tropas ordenados, pero lanzando gritos de guerra para parecer más. Hay una frase de pandilleros norteamericanos en el área de California, y ahí fue donde yo lo vi, o lo escuché, o lo leí, no sé. Que dicen ellos cuando van a enfrentarse a otra pandilla, pocos pero locos. Pues estos sí estaban y mucho. Los judíos resistieron un poco, pero fueron arrollados por los romanos. Al huir fueron despedazados y pisoteados por los caballos. Cuando el campo estaba lleno de cadáveres, huyeron a la ciudad rápidamente, cada uno como podía. Se dispersaron a lo loco. No estaban entrenados y obvio, ni mentalmente y menos físicamente estaban entrenados para esa guerra. Huyeron a la ciudad rápidamente, cada uno como podía. Dentro de la ciudad enfrentaron a los que querían vivir en paz. Ellos se refugiaron en la ciudad, pero en la ciudad, la gran mayoría, los que eran originarios de esa ciudad, Tiberíades, no querían la guerra. Ya habían salido los ancianos a pactar con el futuro emperador, con el general Vespasiano, que llevaba el mando de todas las tropas.
Tito, al darse cuenta de que peleaban entre ellos, aprovechó para lanzar la cometida por el lago Genesaret, que menciona la Biblia. Para apoderarse de la ciudad, montando a caballo, guió a sus tropas, seguido por todos ellos. Él tenía que ir al frente, porque eran pocos soldados para los miles y miles y miles de judíos que vivían en las ciudades, y sobre todo en esas épocas, porque toda la gente del campo acudía a las ciudades, y sobre todo, pero igual que hoy, peregrinaciones a Jerusalén. Al frente de sus soldados, para que no duraran ante la superioridad en número de sus enemigos, quienes estaban en la ciudad no pudieron impedir que entraran. Jesús y sus compañeros abandonaron la defensa de la ciudad, huyeron a los campos, y otros corrieron a recogerse al lago y eran atrapados por sus enemigos, que les salían por delante. Unos fueron muertos, otros queriendo subir a las naves, otros tratando de llegar a ellas a nado. Los romanos hicieron una gran matanza dentro de la ciudad. Al fin, Tito perdonó a los naturales de la ciudad, ordenó a los soldados a que construyeran naves para perseguir a los que huyeron por el lago. Los artesanos diestros pronto las construyeron y las pusieron a la orden. El lago de Genesaret, dice aquí, tiene 40 estadios de largo, de un extremo a otro, y 100 de ancho, la costa. Recordemos que él no tenía Wikipedia. El agua es dulce, con regiones pantanosas, las orillas firmes y arenosas, y ahí describe todo en sí el lago. Es extenso, es hermoso este libro, de verdad. Ojalá lo compren. Y si no, me parece que está en PDF, descárguenlo. De verdad, vale la pena leerlo todo. De este lago de Genesaret, es donde se dice en la Biblia que Jesús caminó sobre las aguas. Claro, en la Biblia no dice qué, en unas barcas, huyendo de los romanos. Dice, al ser terminados los barcos, Vespasiano puso en ellos a los mejores hombres, y él también partió en persecución de los que habían huido por la laguna. Estos no podían salir a tierra para refugiarse, ni podían luchar con destreza, pues sus barcas eran pequeñas, y su armamento, pobrecitos, de verdad, pobrecitos. Los judíos tiraban piedras o rozaban las embarcaciones romanas y los golpeaban. Prácticamente como kamikazes, después se arrojaban contra ellos y a lo que pudieran hacer. Murieron miles de judíos en las aguas del lago. La pestilencia y rastros de sangre eran espantosos. Murieron 6.500 judíos y los cuerpos putrefactos quedaron a la intemperie, los seguidores de Jesús. Terminada la lucha, Vespasiano estableció tribunales para juzgar a los prisioneros. Mandó matar a los viejos. ¿Por qué? Y a los que no podían pelear. No, es que ya viejo, ya nadie te quiere. Tomó a 6.000 jóvenes y los envió a Corinto, donde estaba Nerón. 30.000 fueron vendidos y otros muchos regalados a Herodes Agripa, el rey, y Herodes Agripa también los vendió. Los sobrevivientes eran de Traconitia, Hipos y Gádara. Recordemos eso del exorcismo del Gadareno. Gente sediciosa, bandidos y gente huidiza. Hombres que no pueden ver la paz, no pueden vivir en paz. Antes todo lo hacen y convierten en guerra. Esto ocurrió el día 8 de septiembre. Pero nadie sabe qué pasó con Jesús. Nadie sabe. Ya no vuelve a aparecer en la historia. No se sabe si fue muerto en el lago, luchando, obvio. Si logró huir, porque muchos lograron huir. Escapaban, había fortificaciones a ambos lados del mar Mediterráneo, obvio.
eran ciudades, era un área propiamente Cesarea, incluso el puerto. Habían sido construidos por Roma. Por Roma. Todos los reyes herodianos servían a Roma. El dinero y todo era de Roma. La tecnología era de Roma. Lo que ellos conocían como ciencia y tecnología era romana. Estos pobres de verdad enfrentaron una muerte espantosa porque el martirio sigue y vamos a seguir buscando a más personas que aparecen con el nombre de Jesús y sobre todo al sumo sacerdote. Pero qué diferente es la realidad, qué cruda, qué triste, despiadada, descarnada es la realidad que aparece en estos libros de historia. Cuando vemos a un Jesús diferente a los demás mesías judíos que aparecen y van a seguir apareciendo aquí en este libro, que usaban a mujeres y niños, él y los suyos salieron a luchar. Este Jesús es totalmente opuesto al que aparece en los evangelios, con eso de que, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Por favor, o sea, qué diferente es la historia, cruda, muy cruda. Vamos a seguir con el Jesús sacerdote, sumo sacerdote.